Capítulo 12. Bajen sus lápices. No hay una frase que me produzca una sensación más terrible en la boca del estómago que bajen sus lápices. Es el sonido de los cientos de exámenes para los que no me preparé. Nunca fui bueno para los exámenes. En especial odiaba los exámenes cronometrados donde había que llenar círculos. No sé cuál era la razón exactamente, la presión, el silencio en el aula, o el hecho de que yo nunca estudiaba. Presentar exámenes nunca fue mi punto fuerte, eso se lo aseguro. Siempre había un estudiante que concluía el examen a los pocos momentos de comenzarlo, y ese estudiante siempre caminaba haciendo todo el ruido que podía hasta el escritorio del profesor a entregar el examen. Luego se volteaba y miraba a sus compañeros con petulancia antes de sentarse en su asiento, como diciendo, ya lo hice. Y si ustedes hubieran estudiado más, también lo podrían hacer. La peor parte, por supuesto, era ver al profesor consultando el reloj de la pared y declarando el fin del examen con las palabras, «Muy bien, el tiempo se acabó, bajen sus lápices». No sé qué hacía usted cuando el profesor pronunciaba esas palabras, pero yo terminaba las preguntas faltantes rellenando la mayor cantidad de círculos que podía. C. Pensaba que 1/4 era mejor que 0/4. Bajen sus lápices, repetía la profesora. Me gustaría que alguien encontrara a la señora Barajas, mi profesora de inglés de 6º grado, y le dijera que escribí un libro, pero me da miedo que quede en un estado de shock tan profundo que se quede muerta en el sitio. Ese es el mensaje que quiero dejarle en este capítulo final. No la muerte de la señora Barajas, sino la inevitabilidad de nuestra muerte. Sí, sé lo que está pensando. ¡Ey, Luzco! ¡Qué manera tan triste de terminar el libro! Anímate, hermano, ve el lado positivo de la vida. Honestamente, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Necesito decirle algo muy importante. Solo sígame unos minutos. Esta es la verdad. La vida es un examen cronometrado. Todos estamos viviendo con un tiempo límite. La Biblia nos dice que llegará un momento en el que Dios nos dirá, bajen los lápices, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hora límite. Es una expresión que usamos para designar el momento en el cual un proyecto debe estar listo. Tal vez le sorprenda saber que el origen de esa palabra de verdad tiene algo que ver con la muerte. A principios del siglo XX se dibujaba una línea a 20 pies de las paredes dentro de las prisiones. Si los prisioneros cruzaban esa línea, les disparaban. Era literalmente la línea de muerte, de donde viene der-Line. En realidad así es la vida. En un momento determinado cruzamos la línea y todo se acaba, pero ninguno de nosotros sabe dónde está esa línea. Es invisible. La arena sigue cayendo en nuestro reloj de arena, pero no hay manera de saber cuánto hemos hecho ni cuánto nos falta. Tendremos una cita con la muerte, pero no está anotada en nuestro calendario de Google. Santiago, el hermano de Jesús, señaló este hecho cuando dijo, «Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana». ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago capítulo 4 versículos 13 y 14. Solo tenemos un tiempo para vivir y luego, estemos listos o no, ese tiempo se acaba. Una de las pocas cosas seguras en la vida es que llegará a su fin. Es mucho mejor enfrentar este hecho y vivir con esto en mente, que vivir en negación sobre el hecho de que nuestras vidas en algún momento acabarán. Los únicos que realmente están listos para vivir son aquellos que están preparados para morir. Premoniciones. Uno de nuestros predicadores favoritos es un escocés llamado Robert Murray McCheyne. Él vivió en el siglo XIX y era un hombre de Dios increíble. Cuando yo estaba empezando en el ministerio a la tierna edad de 19 años,
Leí una biografía de él que hablaba de la debilidad de sus pulmones y de su muerte antes de cumplir 30 años. Cuando leí esa biografía, pensé, así seré yo. Entre los pensamientos suicidas que tuve cuando era joven y el asma, que de vez en cuando me hacía aterrizar en el hospital, siempre pensé que iba a morir joven. Es una locura, lo sé, pero de alguna manera ese pensamiento me daba ánimos. McChain era un faro brillante del Señor, y aunque solo vivió poco tiempo en la tierra, logró muchas cosas. Mi meta era canalizar toda mi energía y pasión en cada momento, y siempre traté de predicar cada mensaje como si fuera el último. La certeza de que no me quedaba mucho tiempo me hacía no querer desperdiciar ni un segundo. En mis 20s, cuando me casé e inicié una familia, pensaba cada vez menos en la idea de morir joven. La idea de desvanecer en un resplandor de gloria en el púlpito es mucho menos atractiva cuando uno es padre de 4 hijas que cuando uno es un veinteañero despreocupado. Cuando estaba en mis 30s, ese pensamiento ya estaba totalmente fuera de mi mente. Pero extrañamente, en los días antes de la partida de Leña al cielo, comencé a pensar mucho en mi mortalidad. Jenny y yo tomamos un vuelo a la costa este, y yo estaba leyendo Killing Kennedy de Billy O'Reilly, y que acababa de salir al mercado. Fue el mismo viaje donde vimos El hombre araña, Apaga la oscuridad. Sé que el asesinato de Kennedy fue un momento crucial para la generación de mis padres. Creo que es el equivalente al 11 de septiembre para la generación del milenio. Mi padre puede recordar exactamente dónde se encontraba cuando JFK fue asesinado. He crecido conociendo la muerte del presidente Kennedy como un hecho histórico, pero no es algo que me emocione o tenga un mayor significado. Cuando leí este libro pude sentir la angustia por la muerte de Kennedy de una forma más profunda. Me sumergí en la historia y temía el desenlace. Lo malo de leer una biografía es que ya sabemos cómo termina. Le dije a Jenny que debía leer ese libro, y recuerdo específicamente haberle mencionado el hecho sorprendente de que Billy Graham había llamado al presidente Kennedy apenas unas semanas antes de que lo asesinaran, para advertirle que no fuera a Dallas. Billy tenía un presentimiento terrible sobre esa visita y no quería que el presidente hiciera ese viaje, por miedo a que algo le ocurriera. Él, de todas maneras, fue, y ese viaje rápido a Dallas resultaría ser su último viaje sobre esta tierra. Esto me hizo pensar en el presidente Lincoln, que en las semanas que precedieron su muerte soñaba con que era asesinado. Él deseaba contarle sus pesadillas a Mary, su esposa, pero solo le habría preocupado eso. Así que mantuvo en secreto sus sueños y vivió bajo una sombra oscura sintiendo que su muerte se estaba aproximando. Al igual que Kennedy, fue asesinado y murió un Viernes Santo, el mismo día que murió Jesús, quien por cierto siempre hablaba de su muerte inminente. Nuevamente me comenzó a atacar el pensamiento de que moriría pronto. Los días antes de que Leña fuera al cielo, había muerte por todos lados. La matanza de Sandy Hook estaba en todos los noticieros. La esposa de mi amigo Robert, pastor de una iglesia de Arizona, acababa de irse al cielo, después de una batalla contra el cáncer. Un locutor de radio de Los Ángeles con el que yo había trabajado durante unos años y que se encontraba en coma luego de un accidente de motocicleta, también se había ido al cielo. En la última foto donde aparezco con Leña estaba vistiendo el negro porque acababa de regresar del funeral de un adolescente aquí en Montana, que se había ido al cielo en la flor de la vida. Demasiada muerte. El 17 de diciembre de 2012 a las 4:59 p.m., afectado por todo lo que estaba sintiendo y necesitando desahogarme, le envié un mensaje de texto a mi padre. He estado teniendo premoniciones de mi muerte todo el día. Él me contestó y luego yo añadí, pero es que las tengo desde que era un niño. Pero al momento en que envié el mensaje no sabía que me quedaban solo 3 días para disfrutar a Leña Leona aquí en la tierra. No sería Levi Aaron Luzco quien sufriría ese giro mortal, sino mi hija Leña Avery Luzco, la que más se parecía a mí de todas mis hijas. Cuando miro hacia atrás, supongo que en la gracia de Dios estaba siendo preparado para enfrentarnos a la eternidad.
Sea que usted esté teniendo premoniciones de muerte o no, la vida es solo neblina. Santiago capítulo 4 versículo 14. Y cada día estamos apenas a un paso de la muerte. Primera de Samuel capítulo 20 versículo 3. Esta es nuestra realidad, la realidad de quienes amamos y de la de aquellos que estamos destinados a afectar. Job dijo: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Job capítulo 9 versículos 25 y 26. Debemos vivir cada día a plenitud, porque cualquiera puede ser nuestro último día. La muerte puede aparecer en cualquier momento y muchas veces sin avisar. Antes de que Leña se fuera con Jesús, cuando pensaba en la muerte, me enfocaba más en dejar la tierra que en ir al cielo. Pero me he dado cuenta de que la muerte no solo es una partida, sino también una llegada. Solía pensar de forma un poco fatalista sobre mi partida, pero ahora más que nunca me enfoca mi llegada. Hay un poema llamado Las dos naves de Francis Bret Harte que refleja esta idea perfectamente. Al pararme cerca de la cruz en la montaña solitaria, observando el mar profundo, en medio de las tinieblas un barco descansa y otro zarpando desde Prado. Despliega sus blancas y enormes alas, con un banderín y sus velas flotando en libertad. El otro se oculta en las sombras con las velas recogidas. Es el barco que espera por mí. En la distancia, las nubes se abren. Veo los portales brillantes y escucho desde el barco que parte en la bahía la canción alegre de los marineros. Pienso en las huellas luminosas que perfora, la comodidad de la oscura Galilea, y espero la señal para ir a la orilla, a abordar el barco que espera por mí. ¿Entendió el mensaje? Uno de los barcos zarpó al mar abierto, viajando hacia su destino a toda máquina. En ese va mi hija Leña, rumbo a las distantes costas del cielo. El barco que espera en la oscuridad es el barco que yo voy a abordar un día no muy lejano. Está esperando por mí. Jesús me llamará y yo embarcaré, siguiendo los pasos de mi Salvador y de mi hija en el viaje hacia mi hogar. Plus ultra y carpe diem. He aquí la idea transformadora. Es mucho mejor esperar la vida eterna que vivir con miedo a la muerte. He añadido una frase en latín en un tatuaje de un barco que tengo en la parte interna de mi brazo derecho. Dice plus ultra, que significa más allá. En los días que precedieron el descubrimiento del Nuevo Mundo, el lema oficial de España era ne plus ultra o nada más allá. Los españoles creían que el estrecho de Gibraltar era el final de la tierra y que ya habían explorado todo lo que había. Cuando Colón partió hacia el océano azul, el NE desapareció y hasta nuestros días la peseta española es un humilde reconocimiento de que, en efecto, hay algo más allá. La frase me recuerda que esta vida no es todo lo que hay algo más allá. Cuando dejamos este mundo, iremos a nuestro hogar. Y la manera como vivimos aquí tendrá un efecto directo en lo que experimentemos cuando lleguemos allá. Cuando empecé este libro le dije que usted está destinado a transformar. Hay grandeza dentro de usted, un potencial ilimitado, un llamado santo en su vida que lo haría temblar si pudiera entenderlo en su totalidad. En el capítulo 8 le advertí que debemos pagar un precio para activar nuestro llamado, y en el capítulo 10 le mostré que el diablo hará todo lo que pueda para evitar que alcance todo su potencial. Quiero darle estas palabras de advertencia. El potencial es perecedero. El potencial tiene una vida útil corta, una fecha de vencimiento que está cada vez más cerca, como la leche o los vegetales. No durará para siempre. Se puede echar a perder. Si no ponemos en práctica las obras que Dios quiere hacer en nuestra vida, se nos pueden escapar. Tenemos un plazo limitado para actuar en los planes que Dios tiene para nosotros, antes de que ya no los podamos llevar a cabo. Este es un examen cronometrado, hay una hora límite. Dios va a decir, bajen sus lápices, y todo lo que no hayamos aprovechado para el momento que la vida termine, se quedarán sin hacer para siempre.
Fue por ello que Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 4, «Me es necesario hacer las obras, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Como dice un famoso refrán en mi tierra, hay una vida que pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Hay cosas que podemos hacer en la tierra que serán imposibles de hacer un minuto antes de morirnos. Aliviar al afligido, alimentar al hambriento, compartir el evangelio. Estas cosas serán imposibles de hacer en el cielo, pero podemos hacerlas ahora». Una vez escuché una historia sobre un ticket de lotería que nunca fue cobrado. Era un premio de 77 millones. El ganador cumplió con la parte más difícil, escoger los números correctos, pero por alguna razón nunca recogió las ganancias. La fecha límite llegó. Para medianoche, el ticket pasó de valer millones de dólares a ser solo un papel caramelo. Todo porque el ganador nunca apareció a reclamar lo que era suyo. Oro para que esta no sea su historia. Tenemos un llamado poderoso en Cristo a caminar en obras grandes y poderosas. Dios está de nuestro lado, no en nuestra contra. Él ha planteado sueños en nuestros corazones y protegerá nuestras vidas. Somos amados e indetenibles en la voluntad de Dios, pero lo que hacemos con todo eso es nuestro problema. Hay que activar nuestro llamado. Debemos tomar la decisión de caminar por la fe y ver lo que no se puede ver a simple vista. Debemos levantarnos y reclamar lo que es nuestro, en Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que no hayamos aprovechado al momento de nuestra muerte se pierde de inmediato. Antes de lo que creemos estaremos de pie frente a Dios para recibir nuestra recompensa. Esta tienda se disuelve. Es frágil, vulnerable y temporal, y pronto será destruida. No tenemos manera de saber cuándo será el fin. La vida de mi hija llegó a su fin la noche antes del supuesto fin del mundo. Hubo toda una moda sobre el calendario maya según la cual el fin del mundo sería el 21 de diciembre de 2012. Pero estaban equivocados. El mundo todavía está dando vueltas, pero Leña ya no está en él. La gente habla mucho sobre el fin del mundo, pero el final de nuestras vidas puede llegar antes. La noche llegará tanto para usted como para mí. Ir al cielo no tiene nada que ver con la rectitud de nuestras obras. Nuestro boleto de entrada fue totalmente pagado por Jesús y su sacrificio perfecto. Pero las Escrituras son claras cuando dicen que nuestro tesoro en el cielo estará conectado con nuestra vida en la tierra. Es posible entrar en la eternidad con un alma salvada y una vida desperdiciada. La misionera Amy Carmichael afirmó: «Tendremos toda la eternidad para celebrar las victorias y solo algunas horas antes del atardecer para ganarlas». Este hecho debe motivarnos, como motivó a Pablo, que afirmó: «Viva o muera, solo quiero complacerlo». Filipenses capítulo 1, versículo 20. El diablo hará lo que sea para evitar que sintamos la urgencia que marcará nuestra vida si nos levantamos cada día sabiendo que puede ser el último. Él no tratará de convencernos de que hagamos las cosas para las que fuimos creados. Simplemente nos dirá que las aplacemos. Una de sus mentiras más grandes es: puedes hacerlo mañana. Él sabe lo que nosotros necesitamos saber, que quizás no hay un mañana. Hoy podría ser su única oportunidad de ser amable con un extraño, de hablar con sus hijos sobre Jesús o de invitar a esa persona a la iglesia. Tenemos que carpe diem al máximo. No se equivoque, Dios hará todo lo que quiera hacer. La pregunta es, ¿le permitiremos hacerlo a través de nosotros? Como Mardoqueo le dijo a Esther en Esther capítulo 4 versículo 14, si tú no te levantas, la ayuda llegará de otra parte. Es por eso que Jesús nació en un pesebre y no en un hotel. El bebé nacería independientemente de la circunstancia y nadie podría detener el plan de Dios. Me fascina pensar que en un principio se le ofreció una posada, la oportunidad de convertirse en el lugar de nacimiento de Jesús. Eso pudo haber puesto ese lugar en el mapa. ¿Cómo sería yo en Shelp? Entonces, nuestras habitaciones son espaciosas y mencionamos que Dios nació aquí, pero no nació allá, porque no había habitación disponible para él.
Pasa lo mismo con nosotros. Si no nos levantamos y hacemos lo que Dios ha planeado para nosotros, Él bendecirá a la persona de la cuadra de arriba o la iglesia que está en la esquina con esa oportunidad, aunque su voz aún pequeña nos llame a hacer algo. Es como si se nos diera el derecho de negarnos. Warren Wiersbe, el autor del libro llamado A ser siervos de Dios, dijo una vez: no es destreza lo que Dios busca, sino disponibilidad. Con demasiada frecuencia estamos repletos de nosotros mismos, pero Dios solo nos puede utilizar cuando le ofrecemos nuestra vaciedad. Dentro de 1000 años no podremos cambiar lo que hayamos hecho en nuestra vida, pero si lo hacemos en este momento, disfrutaremos los beneficios. Citando las palabras de Maximus el Gladiador, quizás la mejor película que se haya hecho, lo que hacemos en la vida retumba en la eternidad. Oro para que, independientemente de lo que la vida le ponga al frente, usted pueda honrar a Dios, darle espacio para que fluya en su vida y correr hacia el rugido con todo su corazón, hasta que lo pueda ver cara a cara. Epílogo. Al infinito y más allá. Un día, mientras estaba estudiando, mis 2 hijas mayores vinieron a mi oficina y querían compartir conmigo. Decidí involucrarlas en lo que estaba haciendo. Pensé que podría enseñarles cómo escribir un sermón y que después podrían tomar turnos para predicar. Cada una escogió un versículo para discutirlo y buscarlo en la Biblia. Les di unas hojas de tamaño oficio y les dije que le pusieran un título a sus mensajes, que escribieran el texto y algo más que quisieran decir sobre el tema. El trabajo de Olivia fue bastante elaborado, con acotaciones y una exposición bastante extensa, para una niña de 7 años, por supuesto. El trabajo de Leña fue mucho más conciso. El título de su mensaje era «Yo amo a Dios». Debajo de eso había una versión simplificada del versículo que había escogido. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y luego llenó el resto de la página con garabatos y dibujos. Encontré esta hoja en mi oficina varios meses después de que se fue al cielo. Cuando la leo siento como si me estuviera hablando directamente y me estuviera dando instrucciones al mismo tiempo. Puedo escucharla diciendo: «Yo amo a Dios, papá. Ámalo a Él con todo tu corazón». El primer y único sermón de Leña Leona. El hombre más sabio que jamás vivió dijo que las palabras dichas como conviene son como manzanas de oro con figuras de plata. Proverbios capítulo 25, versículo 11. Si tuviera 100.000 palabras para trabajar con ellas, nunca podría escribir un mensaje más poderoso que el que ella escribió ese día. La noche que se fue al cielo, hice por Leña lo que un papá nunca debería hacer. Me acerqué y cerré los ojos de mi pequeña hija. Lo que nunca esperé fue que Dios la usaría a ella para abrir los míos.